millonario descubre que tiene una enfermedad terminal, pero encuentra a una médica dedicada que lo trata y redescubre el amor. El día amaneció con la misma frialdad que definía la vida de Alejandro Duarte, un hombre cuyo éxito financiero solo era superado por la soledad que lo rodeaba. Desde lo alto de su imponente rascacielos, observaba la ciudad con la misma indiferencia que había cultivado durante años. Para Alejandro, las personas no eran más que números en una hoja de cálculo, y las emociones, simples distracciones. Sin embargo, ese día estaba destinado a ser diferente. En la oficina del doctor Ramírez, Alejandro mantenía su postura altiva, incluso mientras el médico le explicaba con voz grave la situación que enfrentaba. «Señor Duarte», comenzó el doctor midiendo cuidadosamente sus palabras, «los resultados de los exámenes no son alentadores. Su corazón está en una condición crítica. La insuficiencia cardíaca es avanzada y, lamentablemente, el tiempo que le queda es limitado». Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió por primera vez en mucho tiempo una emoción que no podía cuantificar: el miedo. Pero fiel a su naturaleza, su rostro permaneció impasible, sin permitir que el doctor viera la tormenta interna que comenzaba a gestarse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con la voz tan fría como siempre. «Es difícil decirlo con precisión», respondió el doctor, «pero le recomendaría que se prepare para el peor escenario. Podrían ser meses, tal vez menos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una realidad ineludible. Alejandro asintió, se levantó de la silla y, sin más palabras, salió del consultorio. La frialdad del aire exterior lo golpeó, pero no fue suficiente para disipar el torbellino de pensamientos que lo abrumaba. De regreso a su rascacielos, el vacío de su vida se hizo más evidente que nunca. Las paredes de cristal que lo separaban del mundo exterior ahora parecían ser una prisión, reflejando su aislamiento. Había construido su imperio con sacrificios personales, alejando a cualquiera que pudiera haberse acercado demasiado. Y ahora, al borde de la muerte, se daba cuenta de que no había nadie que realmente lo conociera, nadie que lamentara su partida. En el silencio de su lujosa residencia, Alejandro tomó una decisión. No iba a permitir que la muerte lo atrapara sin antes dejar su marca en el mundo, una marca que no estuviera manchada por su frialdad habitual. Su mente, siempre estratégica, comenzó a idear un plan: donar toda su fortuna. Si no podía llevarse nada al otro lado, al menos podría intentar redimirse de alguna manera. Pero mientras pensaba en cómo hacerlo, algo en su interior se reveló. La idea de desprenderse de todo lo que había acumulado no le resultaba fácil. ¿Acaso no era su dinero lo único que le daba poder, la única prueba tangible de su éxito? Los días siguientes transcurrieron en una bruma de incertidumbre. Alejandro visitaba a diferentes especialistas, buscando una solución que sabía que no existía. A medida que los pronósticos se volvían cada vez más sombríos, su resolución de donar su fortuna se solidificaba, aunque no sin una creciente amargura. Finalmente, una mañana decidió que era hora de actuar. Citó a sus abogados y comenzó a delinear el proceso para distribuir sus bienes entre diferentes organizaciones benéficas. Sin embargo, mientras hablaba con ellos, sintió que algo no encajaba. Estaba tomando decisiones importantes, pero lo hacía con una frialdad que no podía evitar. Era como si aún estuviera negociando un contrato y no entregando su legado. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde su ático, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de su decisión, algo seguía faltando. El dinero no podía comprar lo que realmente necesitaba: paz, conexión humana y quizás una razón para no temerle tanto a la muerte. El primer paso hacia un cambio verdadero estaba dado, pero aún no entendía lo que realmente buscaba. Su plan de donar su fortuna era solo el inicio de un camino que lo llevaría a descubrir que lo que más valoraba no se encontraba en el dinero, sino en algo mucho más profundo, y hasta ese momento desconocido para él. Alejandro se levantó temprano, decidido a ejecutar su plan. Durante días había trabajado en silencio,
evitando cualquier interacción innecesaria con el mundo exterior. Su vida, siempre estructurada y meticulosa, ahora giraba en torno a un solo objetivo: deshacerse de su fortuna antes de que la muerte lo alcanzara. El despacho de abogados estaba sumido en un silencio respetuoso mientras Alejandro les explicaba sus intenciones. El aire se sentía denso, cargado con la magnitud de la decisión que estaba tomando. «Quiero que todo sea liquidado y distribuido a organizaciones benéficas», dijo Alejandro con voz firme, sin excepciones. Los abogados, acostumbrados a las decisiones frías y calculadas de su cliente, no pudieron evitar intercambiar miradas de sorpresa. Sin embargo, sabían que discutir con él era inútil. Alejandro era un hombre de decisiones irrevocables. A medida que avanzaban los trámites, comenzaron a surgir los primeros obstáculos. Organizaciones que, en teoría, deberían haber recibido las donaciones con gratitud, empezaron a mostrar su verdadera naturaleza. Las burocracias interminables, los conflictos de intereses y las expectativas desmesuradas comenzaron a dificultar el proceso. Algunos intentaban obtener más de lo que se les ofrecía, mientras otros ponían en duda las intenciones de Alejandro. Cada nuevo problema que surgía no hacía más que aumentar su frustración. ¿Era esto lo que debía esperar después de una vida de trabajo duro? Desconfianza y codicia, incluso en un acto final de generosidad. Comenzaba a darse cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, su dinero no solo no era suficiente para redimirlo, sino que también se estaba convirtiendo en una fuente de nuevas preocupaciones. Por otro lado, su salud seguía deteriorándose. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes, y con ellas, las interacciones con la médica. Cada vez que la veía, Alejandro no podía evitar notar la serenidad con la que ella enfrentaba la vida. Su presencia le resultaba desconcertante, una mezcla de paz y energía que contrastaba violentamente con el caos que reinaba en su interior. Durante una de esas visitas, mientras esperaba los resultados de unos exámenes, la médica se acercó a él con una sonrisa cálida. «¿Cómo se siente hoy, señor Duarte?», preguntó, sus ojos reflejando un genuino interés. Alejandro, que normalmente habría respondido con monosílabos o frases cortas, se encontró hablando más de lo que había planeado. «No lo sé», admitió casi sorprendido por su propia sinceridad. «Parece que, sin importar lo que haga, siempre hay algo más que falla». La médica lo observó en silencio por un momento, y luego dijo con suavidad: «A veces, lo que falla no es el mundo exterior, sino lo que llevamos dentro. Cuidar el cuerpo es importante, pero también lo es cuidar lo que hay en nuestro interior». Esas palabras resonaron en Alejandro de una manera que no había anticipado. Toda esa noche, mientras revisaba los documentos y los interminables correos electrónicos de sus abogados, no podía dejar de pensar en lo que la médica había dicho. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto. Su plan, que inicialmente le había parecido tan claro y resuelto, ahora comenzaba a llenarse de dudas. Las complicaciones no se detuvieron. A medida que las negociaciones con las organizaciones benéficas se prolongaban, Alejandro empezó a notar algo que nunca antes había experimentado: la sensación de que, quizás, su dinero no tenía el poder que él siempre creyó que tenía. Se sentía impotente, atrapado en un ciclo de frustración que parecía no tener fin. Finalmente, en un arranque de furia, decidió que era hora de acelerar el proceso. Citó a todos sus abogados y les ordenó que cerraran los acuerdos lo antes posible, sin importar las consecuencias. Estaba decidido a no permitir que nadie más intentara aprovecharse de su situación. Sin embargo, incluso mientras daba estas órdenes, un pequeño pero creciente sentimiento de vacío comenzó a instalarse en su interior. Mientras los días pasaban, Alejandro comenzó a sentir que, aunque estaba avanzando en su plan, algo crucial seguía faltando. No lograba entender por qué, a pesar de estar haciendo lo que creía correcto, la insatisfacción continuaba creciendo dentro de él. ¿Acaso todo lo que había acumulado durante su vida no tenía el valor que él pensaba? ¿Estaba su legado condenado a ser simplemente una transacción más? El segundo capítulo cierra con Alejandro
enfrentando la cruda realidad de que su dinero, a pesar de ser vasto, no puede comprar la paz que tanto anhela. Las dudas comienzan a asomar, y el protagonista se encuentra en una encrucijada emocional, cada vez más consciente de que su plan de donar su fortuna no es la solución completa a sus problemas. Las visitas al hospital se habían convertido en una rutina para Alejandro. Cada día parecía un poco más gris que el anterior, y aunque su determinación de llevar a cabo su plan seguía firme, una parte de él comenzaba a cansarse del constante enfrentamiento con la burocracia y la codicia. Fue en este estado de ánimo que un día se encontró una vez más en la clínica, esperando una serie de pruebas que confirmarían lo que ya sabía. Su salud seguía deteriorándose. La médica, la DRA, Valentina Torres, entró en la sala con la misma energía serena que siempre la caracterizaba. Su presencia irradiaba calidez, y Alejandro, aunque reticente a admitirlo, comenzaba a encontrar en ella un extraño consuelo. Ella era diferente a las personas con las que normalmente trataba. No había en sus ojos ni rastro de interés por su riqueza o posición. «Buenos días, señor Duarte», dijo Valentina con una sonrisa suave mientras revisaba su expediente. «Hoy realizaremos algunos exámenes adicionales para monitorear el progreso de su tratamiento». «¿Cómo se siente?». Alejandro, que normalmente habría respondido con una respuesta breve y cortante, sintió la necesidad de ser un poco más honesto. «Ya estoy cansado, doctora», admitió, sorprendiendo incluso a sí mismo. «Cansado de todo». Valentina lo miró con empatía, pero sin compasión excesiva. «Es normal sentirse así cuando uno enfrenta una situación como la suya», dijo, acercándose un poco más. «Pero no olvide que aún tiene tiempo, y ese tiempo puede ser usado de maneras que ni siquiera ha considerado». Alejandro frunció el ceño, intrigado por sus palabras. «¿Qué quiere decir?». «Lo que quiero decir», continuó Valentina, «es que no todo está perdido. Aún puede encontrar cosas que le den significado a este tiempo que le queda. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Había pasado tanto tiempo concentrado en deshacerse de su fortuna que no se había detenido a pensar en cómo quería vivir realmente esos últimos meses. ¿Estaba simplemente buscando una forma de escapar de su vida anterior? ¿O había algo más que podía hacer? Con cada visita, Valentina y Alejandro comenzaron a hablar más. Las conversaciones, al principio centradas en su salud, pronto se ampliaron a temas más personales. Alejandro, que siempre había sido reservado, empezó a compartir fragmentos de su vida, de su infancia marcada por la pobreza, y de cómo había construido su imperio como una forma de protegerse del dolor de no tener nada. Valentina, por su parte, le hablaba de su trabajo, de su vocación por ayudar a los demás, y de cómo había aprendido que la vida es más que solo acumular riquezas materiales. Hablaba de las pequeñas alegrías, de los momentos compartidos y de cómo, en su experiencia, las conexiones humanas eran lo que realmente daba sentido a la vida. A medida que estas conversaciones se volvían más frecuentes, Alejandro comenzó a notar un cambio dentro de él. La idea de su muerte inminente seguía siendo aterradora, pero ya no la enfrentaba solo. Aunque todavía no podía definirlo claramente, sentía que algo se estaba moviendo en su interior, algo que lo hacía cuestionar el plan que había trazado. Un día, después de una de sus habituales conversaciones, Valentina lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Alejandro, aún tiene la oportunidad de encontrar algo que le dé paz. No se concentre solo en lo que está perdiendo. Piense también en lo que aún puede ganar». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Alejandro comenzó a reflexionar más profundamente sobre sus motivaciones y sobre lo que realmente quería lograr antes de que su tiempo se agotara. ¿Era suficiente donar su fortuna o había algo más que necesitaba hacer? Este capítulo concluye con Alejandro en un punto de inflexión. La relación con Valentina lo ha hecho cuestionar sus decisiones anteriores y, por primera vez, comienza a considerar la posibilidad de que haya una forma diferente de enfrentar sus últimos días, una forma que podría involucrar algo más que la mera distribución de su riqueza.
Alejandro se despertó una mañana con una inquietud que no lograba sacudirse. Las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco constante. Había pasado años construyendo una vida basada en la acumulación de riquezas y poder, y ahora, cuando todo eso estaba a punto de desaparecer, se encontraba perdido en cuanto a qué legado realmente quería dejar atrás. El proceso de liquidación de sus bienes seguía en marcha, pero cada día se hacía más claro para Alejandro que simplemente deshacerse de su fortuna no iba a ser suficiente. ¿Qué significaba realmente su dinero si, al final, no le traía paz ni un sentido de propósito? La idea de donar todo se había basado en una necesidad de redención, pero ahora se daba cuenta de que el dinero, por sí solo, no podía redimirlo. Las conversaciones con Valentina se habían vuelto más profundas, y en ellas, Alejandro empezó a explorar la posibilidad de que su legado no estuviera en las cuentas bancarias que dejaba, sino en las conexiones humanas que aún podía formar. Sin embargo, esta nueva comprensión lo dejaba con un dilema. Desprenderse de su dinero había sido la única manera en la que sabía cómo medir su valor. Si eso no era suficiente, ¿qué otra cosa podía hacer? Un día, después de una de sus visitas al hospital, Alejandro decidió dar un paseo por un parque cercano. No recordaba la última vez que había caminado sin rumbo, sin un objetivo claro. La naturaleza que lo rodeaba, con sus colores vibrantes y su tranquila belleza, contrastaba con el mundo controlado y calculado en el que había vivido toda su vida. Se sentó en un banco y observó a las personas que pasaban. Familias, parejas, amigos, todos parecían estar disfrutando de algo que él había perdido hace mucho tiempo, una conexión auténtica con los demás. Mientras los observaba, recordó algo que Valentina le había dicho en una de sus conversaciones. El verdadero legado no es lo que dejamos en términos de cosas materiales, sino lo que dejamos en los corazones de las personas que tocamos. Alejandro se preguntó cuántas personas en su vida habían sido realmente tocadas por él, no por su dinero, sino por su humanidad. La respuesta lo dejó inquieto. Esa misma noche, de regreso en su apartamento, Alejandro comenzó a revisar los documentos relacionados con la donación de su fortuna. Se dio cuenta de que todo lo que había planeado hasta ahora se basaba en una necesidad de desprenderse, de cerrar capítulos. Pero ¿y si en lugar de eso, su legado pudiera ser algo más significativo? ¿Y si, en lugar de donar su dinero a organizaciones impersonales, pudiera hacer una diferencia directa en la vida de alguien? Valentina, con su dedicación y empatía, había despertado algo en él que hacía mucho tiempo estaba dormido. La posibilidad de dejar un legado basado en el amor y en las conexiones humanas comenzaba a parecerle cada vez más atractiva, aunque aterradora al mismo tiempo. Nunca antes había considerado la vulnerabilidad como una opción, pero ahora, con la muerte acechando, parecía ser la única opción que realmente tenía sentido. El capítulo cierra con Alejandro, sumido en una profunda reflexión. Su dilema se hace más evidente. ¿Podrá cambiar la manera en que siempre ha medido su valor y abrazar un legado que vaya más allá de lo material? Las respuestas a estas preguntas comenzarán a definir el rumbo de sus últimas decisiones y el impacto que tendrá en su vida y en los demás. Los días transcurrían con una calma inquietante. Alejandro seguía asistiendo al hospital regularmente, y cada visita a Valentina era una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque su salud seguía deteriorándose, había algo en las palabras y la presencia de la médica que le daba fuerzas para enfrentar lo inevitable. Sin embargo, había una sensación creciente de que el tiempo estaba corriendo más rápido de lo que podía manejar. Durante una de esas visitas, mientras Alejandro esperaba en la sala, Valentina entró con una expresión seria pero serena. Alejandro, comenzó usando su nombre de pila, algo que rara vez hacía. Hay algo que necesito discutir contigo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había estado preparándose para malas noticias durante semanas, pero nada podía realmente amortiguar el golpe cuando llegaba. Valentina lo invitó a sentarse y con una calma meticulosa le explicó la situación. Los últimos exámenes muestran que, aunque tu condición es terminal,
Es posible que tengamos más tiempo del que pensamos inicialmente, dijo Valentina, sus ojos buscando una reacción en él. No te estoy diciendo que tienes años por delante, pero podrías tener algunos meses más de lo que calculamos en un principio. Alejandro la miró, confundido. La idea de tener más tiempo debería haberlo tranquilizado, pero en cambio lo sumió en una extraña mezcla de emociones. Había pasado semanas planificando su muerte, preparando todo para su partida, y ahora, de repente, le estaban diciendo que tenía que vivir más tiempo del que había previsto. Para alguien como él, acostumbrado a tener todo bajo control, esta nueva incertidumbre era difícil de procesar. «Más tiempo», repitió casi como si no lo creyera. «¿Cuánto tiempo exactamente?» «Es difícil de decir», respondió Valentina con honestidad. «Podrían ser unos meses más, o quizás más. Lo que quiero que sepas es que, aunque no podemos predecir con precisión, tienes una oportunidad para reconsiderar cómo quieres vivir estos últimos meses». Alejandro permaneció en silencio, asimilando la noticia. Más tiempo. Era un regalo que nunca había pedido, pero que ahora se le presentaba como una nueva oportunidad, aunque no estuviera seguro de qué hacer con ella. ¿Debería continuar con su plan original de donar su fortuna? ¿O debería usar este tiempo extra para explorar lo que realmente importaba? Esa noche, en su ático, Alejandro reflexionó sobre lo que esto significaba. Había planeado su legado basándose en la idea de que su tiempo era extremadamente limitado. Pero ahora, con esta nueva revelación, se daba cuenta de que tal vez había estado demasiado concentrado en el acto de deshacerse de su riqueza y no lo suficiente en lo que realmente quería dejar atrás. Las palabras de Valentina resonaban en su mente. «Tienes la oportunidad de encontrar algo que le dé paz». Alejandro se dio cuenta de que la paz que buscaba no vendría simplemente de donar su dinero. El tiempo extra que le habían dado era una segunda oportunidad, no para resolver sus asuntos financieros, sino para encontrar un propósito real en los días que le quedaban. El día siguiente, Alejandro decidió hacer algo que no había hecho en años: visitar un lugar que le recordara quién era antes de que el dinero y el poder lo consumieran. Se dirigió a un pequeño barrio donde había crecido, un lugar que apenas reconocía después de tanto tiempo. Caminó por las calles, observando las casas, los negocios y las personas que vivían allí. Era un mundo muy diferente al que se había acostumbrado, pero en él, Alejandro sintió una extraña familiaridad, un recordatorio de su juventud y de los sueños que una vez tuvo, antes de que el éxito y la ambición lo alejaran de todo lo que alguna vez fue importante. Mientras caminaba, se dio cuenta de que, aunque había tenido más dinero del que jamás habría imaginado, lo que realmente anhelaba no podía comprarse. El legado que quería dejar no estaba en su fortuna, sino en las relaciones y en las conexiones que podría haber construido si hubiera vivido de manera diferente. Alejandro regresó a su apartamento esa noche con una nueva determinación. Sabía que tenía que hacer algo diferente, algo que no había considerado antes. El tiempo extra que le habían dado no era solo un respiro, sino una oportunidad para cambiar verdaderamente. Decidió que, en lugar de centrarse únicamente en la distribución de su riqueza, comenzaría a buscar maneras de conectar con las personas, de formar relaciones significativas que le dieran sentido a su vida y, en última instancia, a su muerte. Este capítulo concluye con Alejandro enfrentando una nueva realidad. El tiempo extra que se le ha dado es una oportunidad para redefinir su legado, no a través del dinero, sino a través de las conexiones humanas que aún tiene la oportunidad de crear. Con su nueva determinación, Alejandro comenzó a enfocar su vida de una manera que nunca antes había considerado. Los días que antes pasaba sumido en sus propios pensamientos y preocupaciones, ahora los dedicaba a buscar maneras de conectar con el mundo que lo rodeaba. Fue un cambio sutil pero significativo. De repente, las pequeñas cosas que había dado por sentadas empezaron a cobrar un nuevo significado. Una mañana, decidió regresar al hospital, pero esta vez no para realizarse exámenes, sino para visitar a otros pacientes. La idea de ofrecer su tiempo, de simplemente estar allí para quienes lo necesitaban,
Surgió espontáneamente. Al principio se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a abrirse a los demás, especialmente a personas que no conocía. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo en el hospital conversando con los pacientes y escuchando sus historias, comenzó a darse cuenta de algo que había olvidado hacía mucho tiempo. La empatía y la conexión humana eran tan valiosas como cualquier fortuna. Valentina notó el cambio en él. «Alejandro», le dijo un día después de una de sus visitas, «es maravilloso ver cómo te has involucrado con los demás. No muchos en tu situación tendrían la fortaleza para hacer lo que estás haciendo». Alejandro sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida estaba adquiriendo un propósito que no había previsto. «Me estoy dando cuenta de que hay más en la vida de lo que había pensado», admitió. «Siempre estuve tan enfocado en acumular que nunca me detuve a pensar en lo que realmente importaba». Sus palabras no eran solo una reflexión, sino una verdad que había comenzado a internalizar. Cada día que pasaba en el hospital, ayudando a otros y formando conexiones, sentía que se acercaba un poco más a la paz que había estado buscando. No era una paz derivada de la riqueza o del poder, sino de saber que estaba haciendo una diferencia en la vida de otras personas. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando conoció a un joven llamado Javier, un adolescente que también estaba luchando contra una enfermedad grave. A pesar de su situación, Javier mostraba una valentía y una alegría que Alejandro encontraba inspiradoras. Empezaron a conversar regularmente, y Alejandro descubrió en Javier un espíritu de lucha que le recordaba algo que él mismo había perdido en algún punto de su vida. Javier le habló de sus sueños, de cómo quería ser médico algún día para ayudar a otros, tal como Valentina lo había ayudado a él. «A veces», dijo Javier en una de sus conversaciones, «pienso que todo esto es una prueba, una forma de enseñarnos lo que realmente importa». Esas palabras calaron hondo en Alejandro. En el pasado, había visto la vida como una serie de desafíos que se superaban con dinero y poder, pero ahora, a través de las experiencias y las personas que estaba conociendo, comenzó a entender que el verdadero desafío era encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. Animado por la fortaleza de Javier, Alejandro decidió que quería hacer algo más que solo escuchar, quería ayudar activamente. Comenzó a financiar programas en el hospital, no como una forma de redimirse, sino como una manera de contribuir directamente al bienestar de los demás. Estos gestos, aunque modestos en comparación con su vasta fortuna, le dieron una satisfacción que nunca había experimentado antes. Al mismo tiempo, su relación con Valentina se profundizaba. No era solo una relación de paciente y doctora, sino una conexión genuina entre dos personas que, de maneras diferentes, estaban aprendiendo a apreciar la vida en su totalidad. Valentina le enseñaba no solo sobre la medicina y la salud, sino sobre la importancia de la compasión y la empatía. El capítulo termina con Alejandro reflexionando sobre lo lejos que ha llegado en tan poco tiempo. Aunque su vida aún está marcada por la sombra de la enfermedad, ya no se siente atrapado por ella. Ha encontrado una manera de vivir plenamente, de conectarse con los demás y de hacer una diferencia real, algo que nunca había imaginado posible. En lugar de enfocarse en lo que está perdiendo, ahora se centra en lo que puede dar, y en el proceso descubre que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en las relaciones y las experiencias que compartimos con los demás. Los últimos meses de la vida de Alejandro se transformaron en una celebración de las conexiones humanas que había forjado. Había encontrado un propósito en la ayuda a los demás, en las relaciones que había cultivado con los pacientes del hospital y en la amistad, cada vez más profunda, con Valentina. Sin embargo, mientras el tiempo avanzaba, también lo hacía la enfermedad que lentamente estaba reclamando su cuerpo. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su apartamento, Alejandro sintió una calma que nunca antes había experimentado. Sabía que el final estaba cerca, pero esta vez no lo temía. Había hecho las paces con su destino, sabiendo que había dejado atrás un legado que trascendía lo material. Ya no se trataba del dinero,
sino de las personas que había tocado, de las vidas que había cambiado, aunque fuera de manera pequeña. Valentina fue su compañera constante en esos días finales. Aunque su relación nunca se había definido en términos románticos, había un amor genuino entre ellos, un vínculo que iba más allá de las palabras y que se manifestaba en cada pequeño gesto, en cada mirada compartida. Valentina estaba allí no solo como médica, sino como amiga, alguien que había llegado a conocer al verdadero Alejandro, más allá de la fachada de millonario frío y calculador. Un día, Alejandro decidió reunir a todas las personas que habían sido parte de su vida en los últimos meses. Organizó un pequeño evento en el hospital, invitando a los pacientes con los que había compartido tiempo, al personal médico y, por supuesto, a Valentina y a Javier, el joven que había inspirado tanto su transformación. La reunión fue sencilla, pero cargada de significado. Alejandro habló con cada uno de los presentes, agradeciéndoles por haber estado a su lado, por haberle mostrado que la vida era más rica cuando se compartía con otros. Habló sobre cómo había aprendido que la verdadera riqueza no se encontraba en sus cuentas bancarias, sino en las relaciones humanas, en la compasión y en el amor que había encontrado en el lugar menos esperado. Javier, que ahora estaba en remisión, se acercó a Alejandro con una sonrisa que irradiaba esperanza. «Gracias por todo lo que hiciste por mí», le dijo, su voz cargada de emoción. «No solo me ayudaste a superar mi enfermedad, sino que me mostraste lo que realmente importa en la vida». Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque su tiempo se estaba agotando, había logrado algo que nunca había creído posible. Había dejado una huella en los corazones de aquellos a su alrededor. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el legado que deseaba dejar. La noche de la reunión, Alejandro regresó a su apartamento, sintiéndose en paz. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero eso ya no le preocupaba. Estaba listo para enfrentar el final con la certeza de que había vivido sus últimos días de la mejor manera posible. Una mañana, no mucho después, Alejandro no se despertó. Valentina, que lo había estado vigilando de cerca, lo encontró en su cama, con una expresión serena en su rostro. No hubo dolor, no hubo sufrimiento. Simplemente se había ido mientras dormía, en paz consigo mismo y con el mundo. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y mientras muchos en el mundo de los negocios se sorprendían por su partida, aquellos que lo habían conocido en el hospital sabían que Alejandro había encontrado su verdadera redención en los últimos meses de su vida. El dinero que había dejado atrás fue donado según sus deseos, pero más importante que eso fue el impacto que había tenido en las vidas de aquellos que lo rodearon. Valentina, aunque profundamente afectada por su muerte, se sintió agradecida por haber sido parte de su vida, por haber visto su transformación y por haber sido testigo de su redención. A su manera, Alejandro había encontrado el amor y la conexión que siempre le habían faltado, y Valentina sabía que él se había ido sabiendo que había dejado un legado que perduraría mucho después de que su nombre fuera olvidado. El funeral fue una ceremonia íntima, con pocas personas, tal como Alejandro lo había deseado. No hubo grandes discursos ni homenajes ostentosos. En lugar de eso, aquellos que lo conocieron compartieron recuerdos y reflexiones sobre cómo había cambiado en sus últimos días, sobre cómo había pasado de ser un hombre consumido por la riqueza a alguien que había encontrado valor en la simplicidad y en las relaciones humanas. El último en hablar fue Javier, quien, con lágrimas en los ojos, expresó lo mucho que Alejandro había significado para él. Alejandro me enseñó que no importa cuánto dinero tengas, lo que realmente importa es lo que haces con el tiempo que tienes, dijo. Él me mostró que siempre hay tiempo para cambiar, para encontrar lo que realmente importa en la vida. Y así, la historia de Alejandro Duarte, el millonario que había descubierto demasiado tarde lo que realmente importaba en la vida, llegó a su fin. Pero aunque su vida había terminado, su legado continuaba, no en la riqueza material que había dejado, sino en las vidas que había tocado, en las personas que había inspirado y en el amor que, finalmente, había encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Hemos llegado al final de otra historia.
Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.